Muy bien. ¿Qué tal, hermanas? Muy buen día. Les damos la bienvenida a una transmisión más de este Ministerio de Mujeres a través de estos medios electrónicos por medio de Facebook Live. Gracias por estar aquí, gracias por conectarse. Gracias también si estás viendo la transmisión diferida. Esperamos que esto sea de bendición. Y bien, comenzamos hoy, miércoles, nueva serie. Cautivadas por la grandeza de Dios, una serie que está tremenda y te aseguro que va a ser de mucha bendición. Y tenemos a una persona muy especial en esta mañana, la hermana Dinora, va a estar compartiéndonos la apertura de esta serie, nos va a dar luz de qué es lo que va a venir más adelante, nos va a dar toda la información que necesitamos para que nos querramos conectar en las siguientes sesiones. Y bien, hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermana Dinora? Muy bien, muy contenta, muy agradecida a Dios. Buen día a todas. Muchas gracias primero, gracias a Dios por la bendición de haber estudiado esta serie, este libro. Primero, el Señor me puso, cuando vi el libro me impactó. Estaba yo terminando de dar un tema hace tiempo en la oficina del pastor y como yo estoy muy chaparrita, entonces tengo que poner libros y entonces para estar de pie, y vi este libro y tan solo de ver el título, que es Cautivado por la grandeza de Dios, yo quedé cautivada y sentí que Dios me estaba diciendo tómalo, y le pedí permiso al pastor de estudiarlo. Y el pastor me permitió. Fue una bendición que Dios me haya permitido ver este tema, porque es un libro escrito por el hermano James MacDonald, y aquí trae temas muy hermosos que también cuando vi el índice me quedé cautivada. El primero es cautivado por la grandeza de Dios. Y luego el segundo, por la santidad
de Dios. El tercero, por lo asombroso de Dios. Cuarto, por la soberanía de Dios. Después, por las obras de Dios. Después el otro tema, por la adoración a Dios. Y el último tema, cautivada por mi identidad en Dios. Entonces, casi todo el libro está basado en Isaías y con otros versículos. Y tuve el gozo de estar leyendo Isaías y después escuché todo el libro de Isaías, lo cual te recomendaría yo que hicieras, amada hermana, amiga, porque está precioso el libro de Isaías, esta profecía muy fuerte que a pesar de lo fuerte y de lo tremendo, Dios nos habla a través de su palabra con amor. Entonces, pues yo estoy muy agradecida a Dios y a ustedes por el privilegio que me permiten de compartir, sobre todo, su santa palabra. Así es, hermana. Pues te agradecemos mucho, te damos, este es tu tiempo y bueno, estás en casa, en este espacio aquí electrónico. Y bien, yo voy a cerrar mi micrófono, también mi pantalla. Si necesitas algo, pues nada más me haces por ahí, me hablas y enseguida estoy aquí, ¿verdad? Cierro micrófono y pantalla y cuando compartas tu pantalla, yo también aquí hago unos arreglos. Sí. Y nos vemos más tardecito. Es tu tiempo. Gracias. Pues, hermanas muy amadas, amigas, quiero darle gracias al Señor primero y quiero que juntas vayamos en oración a nuestro Padre Celestial. Padre, estamos tan agradecidas, Dios, por este momento que tú tienes ya preparado para cada una de nosotras. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias porque eres un Dios poderoso y al mismo tiempo amoroso y lleno de gracia hacia nosotras que sin merecer nada, al menos yo, tú me has tomado y sacado del pozo de la desesperación y me has llevado a la peña más alta, Padre, para vivir una vida abundante contigo, Padre Santo, y te doy gracias por esta bendición. Gracias, Señor. Te damos y te pido una bendición para cada una de mis amadas amigas, hermanas, que tú nos guíes a todas a ser cada día más cautivadas por ti, por tu grandeza, por tu poder, por tu santidad, por tu soberanía, por lo grande que eres, Señor, por tus obras y estar identificadas y tener nuestro amor hacia ti, nuestra vida completa hacia ti, Señor. Te lo pido humildemente, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, gracias a Dios por este momento. Y vamos a ver en cada capítulo ciertos versículos que ustedes van a ir aprendiendo. Yo les sugiero que de memoria y comprendiendo, entendiendo, desmenuzando, escudriñando la palabra de Dios porque es viva y eficaz, ¿verdad? Y es más cortante que toda espada de dos filos. Y yo creo que a todas nos lleva cada día a conocerlo más. La palabra de Dios nos muestra que nosotras vamos a reconocer en todo momento el primer versículo que nos piden en el libro tener en mente. Y es el Salmo 48:1, donde nos muestra que Dios es grande, Dios es todopoderoso. Y dice la palabra de Dios, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Todo el tiempo es tiempo de alabar su grandeza, porque Él en su grandeza tiene misericordia de nosotros, de nosotras, de todos. Y al ver la grandeza de Dios podemos sentir confianza que a pesar de las circunstancias que estemos enfrentando, reconocemos que grande es Él y en cualquier decisión que Él tome para nuestras vidas va a ser para bien.
y Él es digno de ser en gran manera alabado. Y alabarlo en todo el tiempo de nuestras vidas, en todo momento. Tratar de que nuestros corazones y nuestras mentes estén alabándole a Él, agradándole, enfocadas a Él. Hay un versículo que nos lleva a pensar en la grandeza de nuestro Dios. Y está en Isaías 66:2. En este versículo nos damos cuenta que Dios es el creador de todo el universo, de todo lo que hay en este mundo, de cada una de nosotras. Y en el más microscópico ser, Él está ahí. Y en toda la grandeza. Dice la palabra de Dios que mi mano, el Dios dice de sí mismo, hizo todas estas cosas. Y así, todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hay otro versículo que está conectado con este. Ay, no sé cómo moverle aquí. Perdón. Este versículo, hace tiempo escuché un canto, voy a ver si puedo mover esto para acá, en Isaías 57:15, que dice, porque así dijo el alto y sublime. Este canto me impactó muchísimo porque fue cuando comprendí la grandeza de Dios y que a pesar de que Él está en las alturas, en su santidad, Él voltea a ver al que tiene el corazón quebrantado, para cada una de nosotras que tenemos un corazón contrito y humillado, quebrantado, porque Él tiene un propósito al quebrantarnos. Dice la palabra de Dios que conforme a su fidelidad, Él nos afligió. Dice así, conforme a tu fidelidad me afligiste. Y a veces pensamos, ay, es mucho. Y Él permanece fiel en ese tiempo de aflicción. Nunca nos deja solas. Pues no soy buena cantando, pero el canto dice más o menos así. El alto y sublime que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir al de espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria y honor, alabanza y poder, el que vive y reina, cuyo nombre santo es. Pues disculpen la voz, hermanas, pero este versículo, ay, está tan hermoso porque podemos ver la grandeza de Dios. Él está en las alturas, en su santidad, y aún así, nosotras pecadoras, primero yo, nos ayuda, ¿verdad? Nos vivifica, nos hace vivir en nuestro espíritu y vivifica el corazón de las que estamos quebrantadas, de todos los que están quebrantados. Ay, pues, qué hermoso versículo, ¿verdad? De encanto. Y a veces yo, casi siempre, cuando un versículo me gusta mucho, le pongo música, aunque pues ya se dieron cuenta que no soy muy afinada para nada, pero pues Dios ve mi corazón y me gusta mucho honrarlo y cantarle su palabra, porque nos la recuerda a nosotros mismos la palabra de Dios y nos hace sentir fortalecidas en Él y en el poder de su fuerza
cualquiera que sea la circunstancia que estemos enfrentando. Todas enfrentamos circunstancias difíciles. Cada momento de nuestras vidas es la fidelidad de Dios en nuestra aflicción, pero Él vivifica nuestros corazones para levantarnos y nos saca del pozo de la desesperación y nos lleva a la peña más alta. Y dice la palabra de Dios que imagínate estar en la peña más alta con Dios, disfrutando de su presencia, pues es una bendición, porque Jesús dijo que Él venía a darnos vida y una vida en abundancia. Y esta vida en abundancia es precisamente una vida espiritual llena de su presencia, llena de su amor, de su santidad y ser guiadas por su soberanía y aceptar la soberanía de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Pues hablando de la grandeza de Dios, dice en Apocalipsis que estaba Juan y oyó la voz de una gran multitud que alababa a Dios y que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Todopoderoso. Dios es todopoderoso. Él es el único que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Todopoderoso. Entonces, cuando estamos agobiadas, preocupadas por nuestra situación, cualquiera que ésta sea, vemos el problemón, pero debemos voltear a ver al todopoderoso Dios, que está ahí porque Él es omnipresente, que ya conoce todo, porque Él es omnisciente y Él es el todopoderoso, el omnipotente, que va a poder sacarnos de esa situación. Y a veces el tiempo de prueba parece muy largo, pero el Señor está ahí. Y Él tiene un propósito en cada prueba, en cada situación que nosotras estemos enfrentando. Así es de que con gratitud, reconociendo su grandeza, vamos a pensar que debemos buscar la santidad de Dios. La santidad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, que estemos apartadas del mundo. Dice la palabra de Dios que no nos transformemos al mundo, ¿verdad? Sino que nos renovemos nuestra mente y que estamos nosotras pensando en quiero ser santa para Dios porque Dios es santo. Él merece que nosotras seamos santas porque esa es la voluntad de Dios. Y estaba, la semana pasada le hablé a una muy amada tía, sin agraviar a todas ustedes, que las amo también muchísimo, mi tía Belia Hernández, que cumplió 93 años. Y me contestó mi tío Gelacio, que es pastor, y me platicó algo que es impactante, pero tiene razón. Dice, el mundo está entrando a la iglesia y no debemos permitir eso. Nosotras debemos siempre buscar la santidad, ¿verdad? Ser transformadas por medio de la renovación de nuestro entendimiento y no conformarnos al mundo, porque así dice la palabra de Dios. No os conforméis a este mundo, no nos hagamos a la forma del mundo, sino que seamos transformadas por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces hay que ir siempre buscando la santidad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos
santas, santos como Dios es santo, ¿verdad? Y buscamos aquí, encontramos en 2 Corintios 6, 17 y 18, que Dios nos dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y termina así este capítulo, voy a moverme tantito, y en el capítulo 7, versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas, que seamos cautivadas por Dios y buscar ser santas como Él es santo. Porque la palabra del Señor dice más adelante, y esto está bien difícil, empezando por mí, en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, es no nada más, yo estoy bien con Dios, pero es la paz con todos y la santidad, que seamos un reflejo de la santidad en Dios, para honra y gloria de Dios, seamos un reflejo aquí en el mundo y tener paz y santidad, mostrar la santidad con los demás, ¿verdad? No ser, estar apartadas para Dios, para honrar a nuestro amoroso Dios. Y Dios nos da la oportunidad a todas. Claro que todas pecamos todo el tiempo, porque somos seres humanos y no es una excusa, ¿verdad? Pero en nuestros pensamientos, en la manera de decir las cosas, de reaccionar, me pongo en primer lugar. Entonces, dice el Señor, como quiera, confiesa tus pecados y yo te voy a perdonar, porque dice la palabra de Dios que Él nos dice que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y después en Isaías dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando yo escuché ese versículo, yo decía, ay, Dios me va a perdonar. Y yo en ese tiempo pensaba mucho en que creo que este versículo lo escuché de niña. Y antes, pues íbamos, al menos, mi mamá decía, ve por un medio kilo de carne molida, pues para que rindiera, ¿verdad? Y me iba caminando, pero ya iba yo con el antojo de un chicle motita. Me encantaban. Y entonces, pues, estaban en 10 centavos. Y entonces, cuando regresaba, mi mamá decía, ¿y el cambio? Y yo decía, y yo así con el chicle en la boca, ¿verdad? Y yo, no me dieron cambio. Esa es una mentira. Entonces, desde ahí, desde muy chiquita, pues ya empezaba yo a mentir y Dios entonces yo me di cuenta, ese es un pecado. Y entonces, una vez en la clase de escuela dominical, la maestra dijo que Dios nos podía perdonar nuestros pecados. Ay, entonces dije, le voy a pedir perdón a Dios y le fui a confesar a mi mamá. Mi mamá dijo, ya me había dado cuenta, pues claro, era muy evidente. Entonces, Dios nos perdona, sea nuestro pecado como sea, Él tiene misericordia y dice que nos limpia, ¿verdad? Así es de que si fueran tan rojos esos pecados, viene Dios y nos limpia y nos da un corazón completamente limpio y puro, blanco. Dice la palabra de Dios que seamos como niños, no como yo cuando era niña,
pero como niños que tienen esa inocencia, esa manera de perdonar, como dice la palabra de Dios, que perdonemos 70 veces 7, y como dice la palabra de Dios, que perdonemos, ¿verdad? Pero como nuestro Padre nos perdona, cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y decía, como nosotros perdonamos, pues si nosotros no perdonamos, siempre tenemos el rencor y el resentimiento por años y ese nos hace tanto daño. Eso no es como Dios perdona. Dios perdona y tan lejos está el oriente del occidente, así se olvida el Señor de nuestros pecados. Los avienta hasta el fondo del mar. Él está dispuesto a que vivamos una vida como niños, inocentes y limpios, y darnos un corazón nuevo, blanco. Así es de que tú puedes pensar, yo no, a mí Dios no me va a perdonar. Dios perdona nuestros pecados. Dios nos limpia de toda nuestra maldad cuando se los confesamos a Él. Dios es misericordioso. Él es justo. Alguna vez escuché que un predicador dijo, no, Dios no es justo. Y entonces yo, ¿cómo? Y dijo, porque si nos diera como nosotros merecemos, pues ahí sí sería justicia. Dije, bueno, que no nos dé como merecemos, ¿verdad? Porque no merecemos nada. Queremos estar en santidad, pues pidámosle al Señor que nos perdone y Él nos limpia y nos da un corazón limpio. Y seamos como niños y que estemos siempre deseosos de vivir una vida plena y limpia en el camino de Dios, porque Él está dispuesto siempre. Ay, pues Dios es soberano en todo. Este es otro tema muy fuerte que vamos a estar estudiando a lo largo de este libro, que es la soberanía de Dios. A mí me impactó mucho porque han pasado tantos acontecimientos últimamente cerca de cada una de nosotras y pues en general, ¿verdad? En todo el mundo. Y a veces decimos, ¿cómo permites esto, Padre? Pues Dios es soberano y Él siempre es sabio. Y aunque ahorita no lo comprendemos, si nos ponemos a leer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta, la soberanía de Dios siempre tiene un propósito en el que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios. Entonces, confiemos siempre en la soberanía de Dios, y pensemos, Señor, haz tu voluntad, porque es la mejor. Tú eres el único sabio, bueno y soberano Dios, que siempre hará lo mejor para nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Soberano Señor, tú hiciste el cielo. Dios hizo todo con sabiduría. Desde ese momento de la creación ha sido soberano. Ha sido el que ha tenido la sabiduría de hacerlo mejor. Y aún en las situaciones más impresionantes de nuestras vidas y más difíciles, Él es soberano y Él es sabio. Y siempre nos dará lo mejor para nosotras. Y aquí lo dice en 1 de Timoteo 6, 15 y 16. La palabra de Dios dice que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad. Él es eterno, que habita en luz, inaccesible, a quien ninguno de los hombres han visto ni pueden ver. Y a Él sea la honra
y el imperio sempiterno. Amén. Soberano, Rey de reyes y Señor de señores. A lo largo de este capítulo de la soberanía de Dios, vamos a ver al rey que en Isaías, él pensó que él era el que decidía las cosas. Y Dios, a pesar de que ese rey no reconocía a Dios como el Dios todopoderoso, no tenía una idea quién era Dios, él les dio bendición o les dio la decisión al pueblo de Israel de tomar todos los utensilios y llevarlos nuevamente al templo. Entonces, eso cuando Daniel, como él ya había leído todo lo que había sucedido, lee todos estos acontecimientos y pensaba el rey, yo fui el que decidí. No, hasta su nombre ya estaba profetizado en Isaías, pero eso lo van a ir viendo de poquito en poquito, amadas. De verdad, no te pierdas ningún capítulo de la serie porque va a estar buenísimo el libro. Yo estoy tomando los versículos más relevantes de cada capítulo porque eso es lo que nos sugiere en la introducción de este libro. Dale una ojeada al libro en cada capítulo y te empiezas a sumergir, bueno, que te vas a quedar fascinada con cada capítulo, pero sobre todo de cada parte de la Biblia, de cada versículo, porque te vas a dar cuenta de la grandeza de Dios y vas a quedar realmente cautivada, y hay que pedirle a Dios que quedemos cautivadas por Él para que vivamos nuestras vidas plenas en Él, para su honra y su gloria, y lo agrademos en todo. Pues gracias a Dios por su palabra. Y aquí hay otra parte de este libro que es pues cautivada por las obras de Dios, por las obras en nuestras vidas, por la grandeza de Dios. Y nos vamos hasta el Antiguo Testamento en Deuteronomio 10:17 y dice la palabra de Dios. Este versículo es hermoso, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios soberano que hace grandes cosas. Todas sus obras son perfectas, perfecto es su camino y en ese camino queremos andar, de manera que en este proceso de santidad podamos nosotras llegar a tener la mente de Cristo y poder reconocer toda su grandeza y, como dice la palabra de Dios, tener la mente de Cristo y cualquier cosa que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, como dice su palabra, llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Que si tenemos temores, Señor, llevo este pensamiento delante de ti porque dame seguridad en ti, confianza en ti, porque tú eres el Todopoderoso. Y cuando tengamos temores, decir, en el día en que temo, Padre, yo en ti confío y no voy a temer porque tú eres el Todopoderoso. Para que ya no nos sintamos agobiadas, estresadas. Este es el mal de este siglo, ¿verdad? Estoy estresada. Y entonces creo que debemos estar confiadas en Dios, ser más a la manera, a la imagen de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, que estemos a la estatura del varón perfecto, que es el Señor Jesucristo, que en todo momento estemos tratando de agradar al Señor, porque Él muestra sus grandes obras, el Dios Todopoderoso. Él es grande y Él muestra sus obras. Entonces, darle toda la honra en todo lo que hagamos, digamos, pensemos y aún sintamos, que Él se sienta honrado en todo. Y decirle al Señor con todas las fuerzas de nuestro ser y a nosotros mismos, bendice alma mía Jehová, para que nuestra mente
esté solamente dando gloria a Dios y bendiciendo a Dios por su grandeza. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Si nos ponemos a darle gracias a Dios en esos momentos que a lo mejor, pues, quizá hasta hormonalmente nosotras vivimos y a veces andamos apachurradas, no, vamos a buscar al Todopoderoso y empezar a pensar en todos los beneficios, en todas las bendiciones. El Señor cada día nos corona de beneficios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, quien te corona de favores y misericordias. Todos los días, decía un hermano de unos estudios bíblicos que daba en unos devocionales cuando yo trabajaba en una escuela que hacemos un devocional en la mañana, decía, todos los días estrenamos misericordia porque sus misericordias son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Y de verdad, a pesar de que a veces en nuestros cambios podamos sentir, o en las situaciones que estamos viviendo, pues un poquito de desesperación, ¿verdad? Así como un poquito de tristeza. Entonces, empezar a pensar en todas las bendiciones que Dios nos ha dado, en todas las favores y misericordias que Él nos ha mostrado y la fidelidad que está mostrando, y a pesar de que todo lo veamos tan oscuro, el Señor tiene un propósito, porque dice la palabra de Dios que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios. Todas. Y yo siempre preguntaba, todas no puede ser, todas. Y con el tiempo uno va comprendiendo, sí, todas las cosas ayudan a bien. Y no debemos olvidar ninguno de sus beneficios, ninguno de los favores con los que Dios nos corona y nos llena de sus misericordias. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas mis iniquidades, y el que sana todas tus dolencias. Y no son solamente nuestras dolencias físicas, pero nuestras dolencias espirituales y emocionales, esas cargas que llevamos, dejémoselas al Señor, Dios Todopoderoso, que está siempre atento a escucharnos. Y así de esa manera nos vamos a sentir completamente en esa identidad con Él, abrazadas por Él, bendecidas por Él, amadas por Él. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Ay, de verdad que sí, Él ha rescatado del hoyo mi vida. Y Él me sacó del lodo cenagoso, me sacó del pozo de la desesperación y me llevó a la peña más alta. Y ese pozo de la desesperación, en un libro de la autora Beth Moore, ella decía que muchas veces nosotras empezamos a rascar más el pozo y nos vamos más profundamente, hacemos más grande ese pozo, porque estamos nosotras tomando nuestras fuerzas. Pero si nosotras nos tomamos del Señor, de la mano del Señor, y le pedimos ser fortalecidas en Él y en el poder de su fuerza, entonces Él nos va a sacar de ese hoyo que tengamos, que vamos nosotras rascando solas. No escuches tus pensamientos, sino escucha la palabra de Dios. Cuando vengan a ti ideas, sentimientos, emociones, pensamientos que te dan inquietud, abre la palabra de Dios y vas a encontrar un solaz, una fortaleza, un confort, una fortaleza en Dios. Y es la única manera de salir adelante cuando estás en prueba y cuando no lo estás. En todo momento estemos cerca de Dios por medio de su palabra. Y Él está siempre dispuesto a hablarnos por medio de su palabra. Y como dice su palabra en el versículo 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
el águila a los 40 años empieza a sentir que le faltan las fuerzas, pues yo como nosotras, y yo al menos, ¿verdad? Y entonces, pues se va hasta lo más alto de una montaña y empieza a golpearse el pico hasta que se le cae, sus garras las raspa hasta que se le caen, hasta que sangra y las plumas se le empiezan a caer. Pero el propósito de esta rejuvenecerse es que va después a poder tener un pico nuevo, unas garras nuevas, unas alas con plumas nuevas que van a tener fuerzas para volar y de esa manera poder tener más tiempo de vida hasta los 70. ¿Cómo nos vamos a rejuvenecer nosotras? ¿Saben cómo? Con la palabra de Dios solamente. De esta manera nos vamos a rejuvenecer, porque el Señor siempre nos va a dar fuerzas en Él. Y en Isaías lo menciona el Señor. Isaías, estoy hasta el principio, 28 al final, que dice que los que esperamos en Dios tendremos nuevas fuerzas. ¿Y qué? Isaías 28, ayúdenme a buscarlo, o 48. Ay. Isaías, ok, perdón, Isaías 40, disculpen. Es Isaías 40 y dice, esta parte es impresionante porque dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Y él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza. Y sigue hablando del Señor. Y en el versículo 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y esa es nuestra identidad en Dios, estar fortaleciéndonos en Dios a través de su palabra, en nuestra mente y en nuestro corazón, porque tenemos una nueva identidad en Él. Al pedirle al Señor que Él sea quien perdone nuestras faltas y que nos renueve, Él siempre está dispuesto y de la misma manera, dispuesto a ayudarnos, de la misma manera en que Él le prometió al pueblo de Israel, tomando el nombre de Jacob, que Él iba a ser el que lo amara y lo cuidaba, lo cuidaría, así nos los está diciendo a nosotras. A cada una de nosotras nos dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, piensa en tu nombre, y formador tuyo, oh Israel, piensa en tu nombre otra vez, porque Jacob e Israel es el mismo nombre. No temas, porque yo te redimí. Dios ya nos dio redención a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Ya nos perdonó, ya nos limpió, ya, dice la palabra de Dios, nos puso un nombre y pertenecemos a Él. Mía eres tú, ¿verdad? Dice su palabra, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es la identidad en Dios. Dios nos abraza de tal manera que dice,
tú eres mía y voy a cuidar de ti. Y Él nos ama tanto y nos cuida que a pesar de las circunstancias que sintamos que nos abruman, que nos ahogan como ríos y como aguas tempestuosas, Él estará contigo, estará conmigo, Él estará con nosotras y Él va a cuidar de nosotras y Él nos va a sacar adelante. Y cada día que tú veas una situación difícil delante de ti, abre la palabra del Señor, ora al Señor y tú cada día vas a estar cada vez más cautivada por Él, por su poder, por su amor, por su misericordia, por su soberanía, sus grandes obras, por su santidad. Y te vas a sentir como dice la palabra de Dios, que Él nos tiene bajo la sombra de sus alas. Estamos al abrigo del Altísimo, imagínate, al abrigo del Altísimo. Entonces, Él es el Todopoderoso. El Poderoso está dándote todo su amor. Siéntete cautivada por Él. Siéntete amada por Él. Y ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y también amemos a otros como a nosotras mismas. Entonces, mucha responsabilidad, mucho privilegio que Dios nos ha dado. Oremos para pedirle su ayuda y siempre seamos guiadas por su santa palabra. No por otro pensamiento, ni idea, ni sentimiento, ni emoción, más que por su santa palabra. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Reconocemos que separadas de ti, Padre, no podemos hacer nada, pero queremos depender de ti, Señor. Queremos que tú nos guíes a cada día estar cautivadas por ti, guiadas por ti, amadas por ti y confiadas en ti, Señor. Y estar fortalecidas en ti, en el poder de tu fuerza, como dice tu palabra. Ayúdanos, Padre, guíanos y haznos sentir tu presencia y ayúdanos a agradarte en todas nuestras debilidades, porque tu poder se perfecciona en nuestras debilidades, Señor. Y esa es la única manera en que vamos a poder salir adelante, con tu ayuda, con tu amor y tu misericordia, que es nueva cada mañana, Padre. Y grande es tu fidelidad. Y en ti confiamos, Padre, y te damos gracias. En nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias a todas por estar conectadas y pues deseamos y deseo con todo mi corazón que seas cautivada por Dios y cada día vivir en Él. Dios te bendiga. Te mando un abrazo con mucho amor. Dios te guarde. Hermana Dinora, te agradecemos tu participación, te agradecemos tu disposición, agradecemos a Dios por este tiempo. Excelente apertura de la segunda serie de este año, 2022. Y bien, nos llevaste así como con un dron, llevándonos a lo largo de todo lo que estaremos trabajando las siguientes seis semanas. Muchas gracias por tu vida. Y bien, próximo miércoles. Gracias. Próximo miércoles, cautivadas por la santidad de Dios. Aquí las esperamos. Gracias a todas quienes se conectaron en vivo o para verlo de manera diferida. El hermano Roberto nos va a hacer favor de poner aquí en el pie de la transmisión un número de teléfono celular. Si les gustaría que les compartiéramos el archivo de la sesión de hoy, nos pueden mandar un WhatsApp. Va a estar habilitado por el día de hoy y los siguientes días para que nos manden por ahí un WhatsApp y se los hacemos llegar. Gracias a Dios. Gracias, Dinora. ¿Algo más que agregar para terminar?
Muy agradecida a Dios y a ustedes por este privilegio de permitirme compartir la palabra de Dios. Que Dios les Muchas bendiga. gracias. Gracias, Dinora, que Dios te bendiga. Gracias. Igual un abrazo para todas. Gracias, un abrazo a ti y a tu familia. Gracias, muchas gracias. Dios les guarde.